Hola a todos, soy Gerardo Calderón y en este video deseo compartir información relacionada con el trabajo realizado en el estudio de materiales a escala nanométrica en condiciones de laboratorio. Se ha trabajado en la síntesis de nanopartículas metálicas de oro, de plata y cobre y también en la síntesis de materiales nanoestructurados derivados del grafito, buscando exfoliar láminas delgadas denominadas grafeno. Así que el objetivo general es compartir con el público en general información relacionada con mi trabajo de investigación y como objetivo particular deseo difundir los avances reportados en las publicaciones logradas. Nuestro interés se centra en la aplicación de una metodología basada en la aplicación de métodos físicos y los planteamientos de la química o síntesis verde para la obtención de materiales nanoestructurados a partir del grafito y también en la síntesis de nanopartículas metálicas, disminuyendo o eliminando el uso de reactivos tóxicos potencialmente dañinos a la salud humana, a los seres vivos y en general al ambiente. En esta figura se observa una partícula de grafito, el cual está compuesto por una serie de láminas superpuestas de grafeno, como se ilustra en la imagen de la derecha. Se puede ver que las cuatro láminas tienen un espesor aproximado de 1 nanómetro. Estas láminas, formadas exclusivamente por átomos de carbono, organizados en redes con celdas en forma de hexágonos, son el material de menor espesor que se conoce, un átomo de espesor. El trabajo de síntesis pretende la separación de las capas individuales o en pequeños grupos. La lámina de una sola capa se denomina grafeno y cuando se tienen estructuras de menos de 10 capas recibe el nombre de grafeno de pocas capas. Para establecer una idea general de lo que representan las dimensiones nanométricas, pensemos que la estatura de una persona está entre 1 y 2 metros. En comparación, el tamaño de una hormiga se puede establecer en milésimas de metro o milímetros. Algunas herramientas de medición requieren mayor precisión y son establecidas en términos de micra, que representan la milésima parte de un milímetro. Sin embargo, estas unidades de medida no permiten determinar el tamaño de estructuras como los virus. Se sabe que el virus SARS-CoV-2 mide menos de media micra. Esto justifica la existencia de unidades de medida que representan la milésima parte de una micra, unidades que son denominadas nanómetros. Los nanómetros, a su vez, resultan unidades demasiado grandes si deseamos dimensionar el tamaño del diámetro de un átomo, considerado como una forma esférica. En esta figura, si la línea representa un nanómetro, serían requeridos 10 átomos de hidrógeno o 3 átomos de oro para completar un nanómetro. Cuando hablamos de nanomateriales, nos referimos a materiales con al menos una de sus dimensiones menores a 100 nanómetros. Cuando las partículas son mayores en sus dimensiones a los 100 nanómetros, se dice que se tiene material en bulto. Los nanomateriales, de acuerdo con su forma, pueden ser materiales laminares o películas delgadas, en donde el espesor está en la escala nanométrica. Pueden ser nanoalambres, nanobarras o nanotubos, cuando el diámetro de la forma cilíndrica sea menor a los 100 nanómetros. Y las nanopartículas requieren escala nanométrica en las 3 dimensiones del espacio. Las películas delgadas se consideran material bidimensional. Los nanotubos son unidimensionales y las nanopartículas se consideran material cero dimensional. Los métodos para sintetizar nanomateriales de manera general son dos. Métodos físicos que parten de material en bulto y mediante diversas técnicas buscan obtener partículas cada vez más pequeñas. Por el otro lado,
Los métodos químicos, partiendo de iones, buscan que estos en un medio adecuado puedan ganar electrones y convertirse en átomos metálicos, que puedan agruparse formando clústeres y luego, al continuar con la acumulación, logren la formación de estructuras en la escala nanométrica. La incorporación al proceso de agentes estabilizadores impedirá que las partículas continúen su crecimiento hasta llegar a partículas macroscópicas. La importancia de obtener y estudiar materiales en dimensiones nanométricos reside en la aparición de extraordinarias propiedades. Por ejemplo, en la naturaleza, el carbono es un material cerámico, pero a escala nanométrica, como es el grafeno, es más resistente que el acero. Se vuelve mejor conductor que los metales y es tan flexible como un polímero. En 2010, Novoselov y Gay recibieron el Premio Nobel por su trabajo publicado en 2004, que demostró la existencia de láminas de grafeno que obtuvieron exfoliando grafito y dieron a conocer las extraordinarias propiedades. El grafito es la forma alotrópica más común del carbono que se encuentra en la naturaleza. Está formada por capas laminares de un átomo de espesor. En la imagen se presentan diversos materiales relacionados con esas capas laminares que forman el grafito. Las capas individuales, el grafeno. Una lámina de grafeno enrollada forma un nanotubo. Estructuras de muy pocos átomos de forma esférica determinan un fulereno. Partículas con tamaños menores a 10 nanómetros son denominados puntos cuánticos. Y cuando se pretende exfoliar capas de grafito en presencia de materiales reductores, estabilizantes o el mismo solvente, interaccionan las láminas de grafeno con los átomos de oxígeno e hidrógeno y que funcionalizan las láminas dando origen a óxidos, óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido. El problema de la contaminación del medio y la afectación de la salud humana y de la vida en general creó la necesidad de encontrar procesos amigables con el medio, que optimicen el uso de materiales, reduzcan el consumo energético y la generación de desperdicios. Las plantas tienen la capacidad de sintetizar materiales. La incineración de plantas ayuda a detectar la presencia de metales en el subsuelo. Se usan plantas para ayudar en el tratamiento de aguas residuales. Extractos de diversas plantas son parte de la medicina tradicional. Estas propiedades son indicativas de procesos naturales de síntesis de materiales que las plantas realizan en presencia de agua y a temperatura ambiente. La síntesis verde imita los procesos de la naturaleza para eliminar o reducir el impacto negativo para la salud humana, para los seres vivos y en general para el ambiente, sustituyendo el uso de reactivos tóxicos en los procesos de síntesis de materiales. Anastas y Warner, en 1998, definieron los principios que rigen la intencionalidad de la síntesis verde. Crear materiales nanoestructurados y estudiar sus propiedades, que resultan ser nuevas, distintas y extraordinarias, abre la posibilidad de encontrar novedosas aplicaciones en la ciencia o en la nanotecnología. Por ejemplo, en este artículo se reporta cómo el composito de óxido de zinc con óxido de grafeno
presenta una mayor actividad fotocatalítica en su aplicación para la eliminación de colorantes en tratamiento de aguas residuales. En este otro ejemplo, se muestra cómo las propiedades eléctricas del grafeno se modifican en función del orden, pasando de ser, como se ilustra en la parte izquierda de la figura, de un material superconductor a un material semiconductor en la figura de la derecha. La figura de la izquierda muestra una simetría perfecta con una distancia interatómica constante de 0.142 nanómetros y la figura de la derecha muestra ligeras alteraciones en esas distancias interatómicas, posiblemente debido a la interacción o a la presencia de otros átomos interactuando con la red de grafeno, generando en ese caso una banda prohibida, lo cual le da la característica de ser un material semiconductor. Ya se ve que un mayor grado de desorden pudiera convertir a este mismo material en un que eléctricamente sea un aislante. En este otro ejemplo, se muestra cómo los puntos cuánticos de grafeno son semiconductores y presentan propiedades fotoluminiscentes, variables en función del tamaño del punto cuántico, pudiendo cubrir un rango de emisión desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Una propiedad óptica singularmente importante en los materiales grafíticos que aparece en la espectroscopía Raman es la presencia de ciertas nanoestructuras como nanopartículas metálicas o moléculas orgánicas absorbidas sobre las láminas de grafeno. Potencian las señales de ciertas bandas de manera extraordinaria, hecho que facilita la detección de moléculas específicas aun cuando su presencia en la muestra que se analiza sea escasa. Este efecto, conocido como efecto SERS, mejora o intensifica las bandas ramas de analitos que de manera convencional no se aprecian o presentan solo débiles señales. En la figura, el espectro en color rojo corresponde a láminas de grafeno y el color azul es cuando han sido incorporados a la muestra nanopartículas o moléculas que intensifican, como se puede ver, bastante las señales. En este caso, se presenta una aplicación específica del efecto SERS. En este artículo de Chang se hace uso de la espectroscopía Raman para facilitar la detección de moléculas que delatan la presencia temprana de desarrollos cancerígenos. Dichas moléculas pueden ser incorporadas a la muestra desde el aliento de la persona, ayudando así a la detección temprana. En el trabajo realizado utilizamos pencas de nopal, cuyo nombre científico es Opuntia ficus indica, para obtener en una hora de tratamiento térmico, en agua desionizada, con agitación magnética, el extracto del nopal, que abreviamos como OFI. Después de hacer un proceso de filtrado y separar los restos del material vegetativo, obtenemos el extracto OFI, que será mezclado con grafito comercial adquirido de Sigma Aldrich, metanol, y que en uno de los tratamientos sometimos a molienda de alta energía en un molino planetario en vial de óxido de circonio.
En esta figura se ilustra esquemáticamente la metodología de trabajo que se ha implementado. Se ilustra el tratamiento de grafito comercial para sintetizar grafeno o especies afines como el óxido de grafeno reducido. El extracto OFI mezclado con grafito comercial en polvo, adicionado con metanol y agua desionizada, fue sometido a 2 horas de molienda de alta energía en un molino planetario con vial de óxido de circonio a 250 revoluciones por minuto en intervalos de media hora. Posterior a las primeras 8 horas de molienda de alta energía, se agregó ácido ascórbico como agente reductor. Los materiales fueron caracterizados antes y después de cada tratamiento de 8 horas. Una vez realizado el trabajo experimental, se requiere determinar los cambios ocurridos o no en los materiales bajo estudio. Es decir, los materiales tienen que ser caracterizados. Muchos métodos de caracterización de materiales se basan en la interacción de la luz con la muestra bajo estudio para conocer sus propiedades ópticas. Cuando se hace incidir un haz de luz monocromática sobre la muestra, una parte de la luz puede ser transmitida, es decir, logra cruzar la muestra, otra parte puede ser absorbida por la muestra y una más puede ser reflejada. Los diferentes métodos se especializan en estudiar alguno de estos aspectos del fenómeno, basándose en la interpretación de la luz como ondas periódicas que tienen diferente longitud de onda, que es la distancia entre puntos análogos de 2 ondas consecutivas. La luz visible tiene longitudes de onda en el rango de 380 a 780 nanómetros. En la imagen, un haz de luz verde se hace incidir sobre una molécula y esta la dispersa en todas direcciones. La mayoría de los fotones se ven en color verde, indicando que no cambió la longitud de onda. Sin embargo, se observan algunos en color naranja o rojo. En estos casos, la longitud de onda aumentó, indicando una pérdida de energía debido a la interacción. Es decir, la molécula absorbió parte de la energía de radiación incidente, dispersando el resto en fotones cuyo color tuvo un corrimiento hacia el rojo. Se observa también al menos un fotón en color azul, que indica tener mayor energía que el haz incidente. De alguna manera, este fotón extrajo energía que se encontraba originalmente en la molécula. Una de las técnicas de caracterización se denomina espectroscopía ultravioleta visible, que se abrevia como UV-Vis. En ella, la muestra a analizar debe tener cierto grado de transparencia. La muestra es colocada en un recipiente que en el esquema se muestra en color verde. En ella se hace incidir un haz de luz con una longitud de onda conocida y con una intensidad determinada. Se muestra que el haz logró cruzar la muestra. Mantiene el mismo color, la misma longitud de onda, pero perdió intensidad. Esto indica que para esa longitud de onda, la muestra fue capaz de absorber una parte de la radiación incidente. Cada material absorbe en longitudes de onda específicas, lo cual permite identificar la presencia o ausencia de algún material en particular. De la comparación de la intensidad del haz saliente con el haz incidente, resulta
una medida del grado de absorción para cada longitud de onda del haz incidente. Con la longitud de onda del haz y la medida del grado de absorción se obtienen parejas de datos que permiten la elaboración de una gráfica denominada espectro de V-bis. El espectro de la izquierda corresponde a una muestra que contiene nanopartículas de oro. Se observa una cresta y esa cresta en la parte más alta corresponde a 544 nanómetros. En el espectro de la derecha se tiene nuevamente, pero ahora en color rojo, el espectro que observábamos en la izquierda y se agregó un segundo espectro en color negro cuya cresta se localiza en 524 nanómetros. Pareciera que se trata de dos materiales distintos. Sin embargo, los dos materiales, las dos muestras, corresponden a nanopartículas de oro, ambas obtenidas mediante síntesis verde, bajo las mismas condiciones, pero usando extractos de plantas distintas. Aunque este par de plantas, a un ojo no entrenado, parecerían ser de la misma especie. En esta imagen se muestra el espectro de V-bis que corresponde a una muestra preparada con una solución de nitrato de plata como precursora de iones de plata que esperamos sean reducidos a átomos de plata. Se mezcló con una solución previamente tratada para obtener estructuras laminares de grafeno a partir de grafito. En agua desionizada se sometió a tratamiento térmico con agitación magnética y el espectro nos presenta tres bandas en color azul con una cresta en 409, indica la presencia de nanopartículas de plata. En color verde, centrada en 268, indica la presencia de grafeno. Y la tercera banda indica que el proceso de reducción de iones a átomos de plata pues no fue completo. Persiste la presencia de iones de plata. Espectroscopía Raman. Esta técnica es especialmente útil para el estudio de muestras grafíticas. La muestra es irradiada con un haz de luz monocromática. La mayor parte de los fotones que inciden en la muestra son simplemente dispersados o reflejados sin pérdida ni ganancia de energía. Su longitud de onda no se altera, no hay cambio de color, se conoce como dispersión Rayleigh. Con menor frecuencia ocurre que la radiación incidente es dispersada con menor energía. Esto es con una longitud de onda mayor. En términos de color, se dice que se observa un corrimiento hacia el rojo. Este fenómeno se conoce como dispersión Raman-Stokes. Con mucho menor frecuencia, ocurre que el fotón sea dispersado con mayor energía que el incidente. Esto implica que el fotón tuvo una ganancia de energía, que el fotón tomó energía de la muestra, y a esto se le llama un corrimiento al azul y se conoce como dispersión Raman anti-Stokes. La energía que se pierde en el fenómeno de dispersión Raman-Stokes es absorbida por la muestra y produce vibraciones en la muestra. Estas vibraciones eventualmente
son capaces de transmitir parte de su energía a fotones que están siendo dispersados, propiciando la ocurrencia de la dispersión Raman anti-Stokes. En la figura, en color azul, se representa la intensidad de la luz incidente en la muestra. El espesor de las líneas, el ancho de las líneas, se relaciona con la intensidad con que ocurren los fenómenos. En el lado izquierdo se observa la dispersión Rayleigh y también se observa la equivalencia, la misma longitud entre la luz incidente a la muestra, representada en color azul, y la luz dispersada por la muestra, que está representada en color rojo. Se observa la misma intensidad en ambos casos y una intensidad mucho mayor que las opciones de la derecha. La segunda opción, al centro de la figura, ocurre con menor frecuencia y representa que la luz incidente, representada nuevamente en azul, tiene mayor energía, mayor longitud en el dibujo, que la luz que es dispersada con menor energía y que está representada con el color verde. Y esta parte del fenómeno se le llama dispersión Raman-Stokes. Una parte de la energía que está siendo dispersada habrá quedado absorbida en la muestra. En el esquema de la derecha, la luz incidente está representada nuevamente en color azul, con una línea más delgada indicando que es un fenómeno que ocurre con menor frecuencia, y del lado derecho se observa que la luz dispersada tiene una mayor longitud, lo cual quiere decir una mayor energía, un corrimiento al azul. La dispersión ocurrió sobre la base de un nivel de energía superior, posiblemente asociado con la energía de vibración a que está sometida la muestra, imprimiendo una mayor cantidad de energía, transfiriendo una parte de energía al fotón que está siendo dispersado. Y esta es la dispersión Raman anti-Stokes. El espectro Raman nos muestra el origen de las bandas características de los materiales grafíticos, que básicamente son dos. Las vibraciones que ocurren en la red para este tipo de materiales son predominantemente de dos tipos. Uno conocido como modos radiales o modos de respiración, donde, puesto que la red está formado por hexágonos de átomos de carbono, el modo de respiración implica movimientos concéntricos. El modo de vibración, de estiramiento y compresión del enlace genera la banda de mayor intensidad en los materiales grafíticos. Se conoce como modos tangenciales. En el espectro Raman, los modos radiales dan origen
a la banda D y los modos tangenciales dan origen a la banda G, banda característica del grafito. Los modos radiales dan origen a la banda D, caracterizada como la banda de los defectos. En esta diapositiva se muestra el equipo de espectroscopía Raman, el microscopio donde la muestra es observada y donde los datos son exportados a la computadora para poder analizar el espectro. En esta diapositiva se observa el espectro del material sometido a molienda de alta energía. El material precursor fue grafito comercial, cuyo espectro se muestra en el lado izquierdo. Aparecen las bandas claramente definidas, centradas en 1330 centímetros a la menos 1 para la banda D y la banda G en 1570. En el espectro de la derecha se observa un cambio en las proporciones de las bandas, en la intensidad de las bandas. Se observa un mayor ancho en las bandas, que estaría indicando una pérdida en la cristalinidad de las muestras, indicando que las muestras tendrían láminas, partículas de menor espesor que las que se tenían originalmente, donde el material estaba más ordenado. El desorden que se observa implicaría la exfoliación de láminas, capas más delgadas del material, y este material quedó clasificado como óxido de grafeno. La segunda parte del tratamiento, de 8 horas de molienda de alta energía, realizó nuevos cambios en el espectro Raman del material trabajado. Vemos una mayor intensidad de la banda D, ahora con mayor intensidad que la banda G, un mayor ancho, una mayor amplitud en la banda D, indicando tanto la intensidad como la anchura de la banda, la presencia de un mayor desorden, la pérdida de la estructura cristalina que tendrían las partículas de grafito una vez exfoliadas, y esto nos indica, comparado con la diapositiva anterior, que hubo un cambio en el material que se tiene. Esta muestra se identificó como óxido de grafeno reducido. La microscopía electrónica de transmisión, también conocida como TEM, por las siglas en inglés, permite explorar la muestra en dimensiones nanométricas. A esta escala, la longitud de onda de la luz es demasiado grande. Por ello, la muestra es irradiada con un haz de electrones. Al incidir sobre la muestra, que debe ser de espesor nanométrico, es decir, menor a 100 nanómetros, los electrones pueden atravesar la muestra, ser dispersados o desviados, o bien
pueden ser reflejados por la muestra. La microscopía electrónica de transmisión estudia los electrones que son transmitidos a través de la muestra. Estos electrones, al incidir sobre una pantalla fluorescente, generan una imagen gráfica denominada micrografía. En la imagen observamos dos micrografías de la muestra de molienda trabajada en molienda de alta energía. En estas micrografías podemos observar que se trata de materiales de escaso espesor, considerando el nivel de transparencia. Las partes más oscuras indican un mayor espesor del material de la muestra. La barra indica la escala, 25 nanómetros en la figura de la izquierda y en la micrografía de la derecha, 50 nanómetros es la medida de la barra. Las formas observadas, en tanto formas triangulares, alcanzan dimensiones cercanas a los 100 nanómetros. Estas micrografías permiten observar las formas, determinar las dimensiones, que como se puede ver, están en escalas nanométricas. Esta imagen corresponde a un microscopio de transmisión electrónica, un Geolgem 2010F, donde fueron caracterizadas las muestras. En la micrografía obtenida se puede apreciar la morfología de la muestra y determinar las dimensiones en escala nanométrica. El haz de electrones en este tipo de equipo se hace en una cámara de vacío para evitar la interacción de los electrones con las partículas que de manera normal están suspendidas en el aire. Observamos en esta parte hay un lente, se introduce la muestra, hay un tubo vertical que contiene la cámara de vacío que se utiliza para trabajar la muestra, y posteriormente los datos son exportados para presentar los datos gráficamente en una computadora. Las tomas de mayor resolución. Las micrografías presentan varias líneas que interpretamos como el perfil de partículas formadas por pocas capas. Se pueden contar menos de 10. De acuerdo con la barra de escala, se trata de partículas con un espesor inferior a los 5 nanómetros. En la micrografía de la derecha se observan 3 líneas que interpretamos como la presencia de 3 láminas de grafeno sobrepuestas, y las dimensiones corresponden con el valor teórico para precisamente una estructura de 3 láminas de grafeno. A la derecha vemos también una partícula cuyo espesor es de 3.7 nanómetros y se pueden contar aproximadamente 10 láminas. Es decir, tenemos láminas de pocas capas en dimensiones nanométricas. En la figura de la izquierda también es posible apreciar en el centro una
la presencia de alguna molécula con menos de 10 líneas, menos de 10 capas, y cuyo espesor, como se puede ver, es menor a los 5 nanómetros. En otro experimento, se preparó un composito de estructuras laminares, grafeno de pocas capas, con nanopartículas de plata. Las estructuras laminares funcionalizadas con nanopartículas de plata, con dimensiones micrométricas, mostraron cristalinidad en el TEM. En la figura de la izquierda se observa una lámina que está funcionalizada con nanopartículas que principalmente se presentan adheridas a los bordes de la estructura. Si se observa las dimensiones de esta estructura, están cercanas a una micra. Estas muestras fueron analizadas usando la transformada de Fourier de Digital Micrograph, permitiendo apreciar la cristalinidad y el tenue patrón hexagonal que se atribuye a la presencia de grafeno. De acuerdo con las distancias interplanares determinadas, estas corresponden al plano 111 de la plata. Las nanopartículas de plata observadas son de tipo Janus y tienen un diámetro promedio estimado de 40 nanómetros. Como se ve en la figura, se localizan de manera preponderante adsorbidas a los lados de las estructuras laminares, en donde los materiales son más reactivos. Los resultados obtenidos en el trabajo de molienda de alta energía permitieron la escritura de un artículo que fue aceptado para su publicación en la revista Carbon Letters. También se escribieron los resultados que acreditan la síntesis de grafeno de pocas capas, obtenido mediante procedimientos de síntesis verde, usando el extracto de nopal, en este caso con aplicación de ultrasonido, y el artículo fue aceptado para su publicación en el Journal Electronic Materials. Los resultados del composito de óxido de grafeno reducido con nanopartículas de plata permitieron también la escritura de un artículo que fue aceptado para su publicación en el Journal Diamond and Related Materials. El primero de estos artículos, publicado en Carbon Letters, ha acumulado, de acuerdo con las estadísticas de Scopus a la fecha, 16 citas tipo A. El artículo que acredita que ocurrió un proceso de exfoliación de láminas de grafeno a partir de grafito con estas metodologías de síntesis verde y que fue publicado en el Journal de Materiales Electrónicos, a la fecha ha acumulado 5 citas tipo A de acuerdo con las estadísticas de Scopus.
el artículo que publica los resultados del composito de láminas de grafeno funcionalizado con nanopartículas de plata ha acumulado a la fecha 4 citas tipo A. Finalmente, agradezco su atención, agradezco también a las instituciones en las cuales laboro, la Universidad Estatal de Sonora, la Universidad de Sonora. Muchas gracias.